Historia universal. Lección 2. Las revoluciones burguesas. Contenido. La Ilustración. Ubiquémonos en la línea histórica del tiempo en lo que definimos como la Edad Moderna. A finales del siglo XVII, la actividad intelectual, científica, económica y política de Europa anunciaba grandes cambios no solo en estos ámbitos, sino en toda la concepción del pensamiento y conocimiento humano. El debilitamiento de estructuras que habían acaparado el poder por muchos años, como la monarquía y la iglesia, se hacía evidente ante la creciente clase burguesa, que a partir del pensamiento que más tarde se conocería como liberal, empezó a cuestionar todo para poder conocer la verdad a través de la razón. En este contexto surge principalmente en Francia el movimiento que gracias a D'Alembert al día de hoy conocemos como la Ilustración. La Ilustración fue un movimiento cultural e intelectual que tuvo su origen en Europa a finales del siglo XVII y culminó con la Revolución Francesa y Americana. Se planteó como objetivo el de disipar las tinieblas de la humanidad a partir del cuestionamiento y la razón. Por eso, también es conocido como el siglo de las luces. Se caracteriza por una intensa actividad intelectual en distintos campos, como el científico, artístico, político, etc. Muchas de las ideas consideradas verdaderas que habían sido impuestas por la Iglesia o la monarquía se veían confrontadas por el empirismo y el método científico, que buscaban la verdad a través de la razón y la experiencia, y no a través de un decreto divino. La Ilustración es el movimiento del pensamiento racional y liberal. Podríamos decir que una de las causas de esto, ya que son muchísimas, fue la competitividad económica de la clase, según Marx, más revolucionaria de la historia, la burguesía. La clase que surgía poderosa por los beneficios de su producción e intercambio económico presentó una amenaza al status quo previo, donde los mercados eran dominados por los monarcas. Esta clase no solo destacó en su producción económica, sino que las ciencias y las artes comenzaron a desarrollarse en un campo ajeno al de la religión, como se había hecho en los últimos cientos de años. Es por esto que la Ilustración plantea la libertad como el ideal político. De acuerdo a este pensamiento, es esta libertad económica, religiosa, de conciencia, de expresión y demás, la que dará paso al progreso político y económico de los hombres. Basada en la razón, la libertad, junto con la igualdad y la fraternidad, resultarán en la felicidad, que es el objetivo último del hombre. Los pensadores ilustrados son muchísimos. Hablemos de los principales exponentes del movimiento. En Francia podemos destacar a Montesquieu, que insistió en la importancia de la división de poderes dentro del gobierno. Rousseau, que estableció la voluntad del pueblo como el más importante para la elección de las autoridades. Voltaire, que impulsó la tolerancia como el factor esencial para la convivencia política. Por esto se le atribuye, aunque por algunos considerada una atribución errónea, la frase: "No estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlo". Voltaire. Principalmente se dieron a conocer por haber escrito la enciclopedia, que recopilaba el conjunto de ideas ilustradas de la época. Entre otros pensadores enciclopedistas destacados se incluyen a Diderot y D'Alembert. Inglaterra también jugó un papel fundamental en la Ilustración, con aportaciones literarias importantísimas, de las cuales se destacan los siguientes autores. Thomas Hobbes, que escribió El Leviatán, obra fundamental de política donde se establecen las bases del racionalismo y laicismo político. Adam Smith, que introdujo el principio de libertad económica. Particularmente en su trabajo La riqueza de las naciones, dio paso a lo que se conoce como liberalismo económico, en el cual se establece que la libertad económica es independiente del poder político. John Locke, que estableció la experiencia como toda fuente de conocimiento humano. La postura de Locke fortaleció el pensamiento científico ante las preconcepciones religiosas que establecía la Iglesia. Como veremos en las siguientes lecciones, el pensamiento de estos y otros autores conformaron la Ilustración, que resultó en importantísimos movimientos políticos y sociales. Entre algunos otros podemos mencionar la Revolución Francesa, la independencia de Estados Unidos de América, la Revolución Industrial y, particularmente importante para nosotros, los movimientos de independencia en América Latina. Repasemos los contenidos de la lección 2.
Definimos la Ilustración como un movimiento cultural e intelectual que tuvo su origen en Europa a finales del siglo XVII, que se caracteriza por una intensa actividad intelectual en distintos campos, como el científico, artístico, político, y que tiene como objetivo la liberación de la mente y la vida del hombre a través de la razón y la libertad.